Vamos a hablar hoy del enfoque y manejo de la vía aérea en el obeso. La vía aérea difícil en el paciente obeso, pues es una situación que a nosotros como anestesiólogos nos causa mucho estrés cada vez que nos enfrentemos a un paciente obeso con vía aérea difícil, sobre todo si no hemos diagnosticado esta vía aérea difícil. Hoy en día, acordémonos que nosotros todavía no estamos haciendo el 100% de las consultas preanestésicas. Hay muchos especialistas que remiten directamente para la valoración prequirúrgica al paciente y al paciente obeso, incluso al internista o al cardiólogo, y estas no son las personas más idóneas pues para valorar una vía aérea en el obeso. Entonces, son conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, son conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, ya que el 34% de las demandas hoy en día son por secuelas neurológicas, por hipoxia, por mal manejo de la vía aérea, ya sea por una ventilación inadecuada en un 38%, intubación esofágica en un 18% o una intubación que definitivamente no se pudo realizar en un 17%. Hoy en día, cada día nos vamos a enfrentar con pacientes obesos, porque la población, hoy en día hay una globoobesidad mundial, incluso en Colombia. Este es un estudio de Profamilia, en el cual el 49% de las mujeres entre 18 y 64 años no embarazadas tienen algún grado de sobrepeso y obesidad, y el 39% de los hombres tienen obesidad mórbida. Por lo tanto, es importante que ustedes aprendan a diagnosticar y a enfocar bien a un paciente obeso cuando sospechen una vía aérea difícil, porque cada día va a encontrarse en su práctica diaria con más pacientes obesos. La siguiente, por favor. Es importante, y ustedes como líderes en cada clínica donde vayan a trabajar, es importante que ustedes establezcan un grupo de vía aérea, si no lo tienen, y armen un carro de vía aérea. Nosotros en la clínica Bautista, pues el grupo de anestesiólogos, la doctora Viviana Gutiérrez, el doctor Incinares, formamos un grupo de vía aérea difícil y tenemos conformado un carro de vía aérea en el cual disponemos de 2 fibrobroncoscopios, tenemos valvas de McCoy, siguiente por favor, tenemos dispositivos supraglóticos, tenemos la Fast Track, tenemos máscaras Procil, tenemos el ARQ, la siguiente, tenemos videolaringoscopios, el Kim Vision, la siguiente, y tenemos dispositivos de acceso quirúrgico de la vía aérea como el equipo de cricotirotomía y el equipo de retrógrada de Cook. En cuanto a la definición de vía aérea difícil, que dice que es una situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado experimenta dificultad para ventilar con máscara para la intubación traqueal o en ambas, en esta definición no se tuvo en cuenta mucho cierto tipo de poblaciones, como es la población obesa, ¿ok? Y las comorbilidades que acompañan a la obesidad, como es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está relacionado con dificultad tanto para la intubación como para la ventilación. Y esto es así, vean, el 5.8% de los pacientes eutróficos tienen una incidencia de dificultad para la intubación en comparación con 15.8% en la población obesa. Y hay que tener en cuenta en el paciente obeso esto: si el paciente es de intubación difícil porque anatómicamente él tiene una anatomía alterada independiente de su obesidad, o por si la obesidad está produciendo cambios anatómicos que nos condicionen al paciente para que sea de intubación difícil. Y si además la obesidad nos está predisponiendo el paciente a que sea o no sea ventilable. Entonces, cuando la obesidad nos condiciona al paciente obeso a una intubación difícil, generalmente es por acúmulo de grasa en la cara y los pómulos, la macroglosia que en ellos ocurre o la disposición de grasa sublingual, el cuello corto y grueso, limitación de los movimientos, el exceso de tejido en el paladar y la faringe. ¿Cómo vamos a predecir entonces una vía aérea difícil en el obeso? Nos hacemos los interrogantes: ¿son estos pacientes de verdad de intubación y ventilación difícil? ¿Cuál es el mejor predictor de vía aérea difícil? ¿Cuál es el mejor predictor de ventilación difícil? ¿Cómo debemos manejar la vía aérea en estos pacientes? Y si existe alguna relación entre el síndrome de apnea obstructiva del sueño en el paciente obeso como un indicador de dificultad para la intubación y la ventilación. Y cómo debemos diagnosticar y tratar a los pacientes obesos con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sobre este último punto no voy a hacer mucho énfasis. En los predictores de vía aérea difícil que nosotros aplicamos en los individuos eutróficos, en el paciente obeso no todos tienen una alta sensibilidad, como es el caso del test del Mallampati.
La siguiente, desde que James Bronsky en el año 2002 habló sobre la importancia de la circunferencia del cuello como un buen predictor de problemáticas en la intubación, hoy en día se siguen publicando artículos sobre ratificando de la importancia de la circunferencia del cuello como un buen predictor de vía aérea difícil, como también lo ratifica el doctor Ashish Sinha en un Current Opinion Anesthesiology del 2009, y este artículo del doctor King, que es muy nuevo, publicado en British Journal of Anesthesia del 2011, en el cual habla de una relación entre la circunferencia del cuello y la distancia tiromentoniana, cuando es mayor de 5, como un nuevo predictor de dificultad en la intubación en los pacientes obesos. Entonces, si la circunferencia de cuello es mayor de 43 centímetros en hombres y mayor de 40 centímetros en mujeres, se dice que nos aumenta la probabilidad de dificultar la intubación en un 5%. Y si es mayor de 60 centímetros, nos las puede aumentar hasta en un 35%. La distancia tiromentoniana a escala de Patil-Andretti, lo que hablaba el doctor King, cuando es grado 3, o sea que es menor de 6 centímetros, independiente si el paciente es obeso o no, es un predictor que nosotros podemos confiar en que el paciente nos va a costar trabajo, vamos a tener problemáticas en la intubación. Miren, esta paciente es una paciente de la clínica, una distancia tiromentoniana corta, este era lo máximo que extendía el cuello, tenía un Mallampati 3, esta es una paciente que se le hizo una intubación programada bajo anestesia local con fibrobroncoscopia. En el Congreso Mundial de TIVA pasado, yo hice en mi charla, yo hice una encuesta y contacté a 147 anestesiólogos que solamente hacen bariátrica en toda Colombia, en las diferentes seccionales, en Bogotá, en Medellín, en Cali, y les hice un cuestionario para tener una base de datos de cómo se estaban manejando nuestros pacientes obesos en Colombia. Yo les preguntaba que si el test del Mallampati lo consideraban ellos un buen predictor de vía aérea difícil en los pacientes obesos. El 87% me contestó que no lo consideraban un buen predictor de vía aérea difícil. La evidencia lo ratifica si hablan así. Pero ¿qué es lo que pasa con el Mallampati? A ver, la siguiente. James Bronsky en sus estudios demostró que a medida que la circunferencia de cuello era mayor, había mayor problemáticas en la intubación en los pacientes. Y con el Mallampati demostró que un Mallampati 1 sin ningún otro predictor de vía aérea difícil, óiganlo bien, sin ningún otro predictor de vía aérea difícil, generalmente el paciente no tenía problemáticas en la intubación. Pero un Mallampati 4 tampoco estaba relacionado con problemáticas en la intubación. O sea que el problema del Mallampati en el paciente obeso son en los Mallampati altos, que no tienen una alta sensibilidad para detectarte de que el paciente va a tener problemáticas en la intubación. Y esto es por la disposición de la grasa sublingual que el paciente puede tener y que puede hacer que la lengua sea alta y que tú veas un falso Mallampati 3 o 4, pero no necesariamente que el paciente en realidad tenga una vía aérea difícil. La movilidad cervical es muy importante y en la práctica clínica mía es lo que más he visto que me ha costado trabajo cuando el paciente no puede hiperextender el cuello más de 45 grados. ¿Y esto por qué? Porque generalmente va relacionado mucho con la circunferencia cervical. Cuando a medida que va aumentando la circunferencia cervical, la disposición de la grasa retrocervical impide que el paciente haga la extensión del cuello. Entonces, la extensión del cuello cuando es menor de 45 grados es un muy buen predictor de que el paciente tampoco lo vas a poder, de que vas a tener problemáticas por lo menos en la intubación. Vean, este es un paciente de la clínica, 148 kilos, buena distancia tiromentoniana, buena extensión del cuello. La siguiente. Miren el Mallampati 1, buena visualización de las estructuras de las fauces. Siempre que ustedes encuentren un paciente con estas características, independiente del índice de masa corporal, ese es un paciente que nunca van a tener problemas en la intubación. Yo se los aseguro, un Mallampati 1 sin ningún otro predictor de vía aérea difícil, generalmente el paciente no es de difícil intubación. En cambio, vean este paciente, pesa mucho menos, 124 kilos, pero vean, Mallampati 4. La siguiente. Distancia tiromentoniana corta, lengua grande, dientes prominentes, y esto era lo máximo que extendía el cuello. Este es un paciente que tocó mucha dificultad. Nosotros habíamos predicho que la vía aérea nos iba a costar trabajo, sin embargo, a la laringoscopia directa vimos un Cormac 3 y decidimos hacerle la inducción de la anestesia. No lo pudimos intubar con la laringoscopia convencional, entonces le hicimos una intubación con fibrobroncoscopio, ya el paciente anestesiado. Siempre vean que yo marco la membrana cricotiroidea. Cuando
he predecido una vía aérea difícil, porque no sé en qué momento puedo pasar de un acceso no quirúrgico de la vía aérea a un acceso quirúrgico. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, que acompaña el 70% de los pacientes obesos, la apnea obstructiva del sueño es una patología que es subdiagnosticada. La mayoría de la gente no la investiga y el 70% de los pacientes obesos la tienen. Y está relacionada con aumento de la morbimortalidad perioperatoria, aumento del riesgo de no ventilación y no intubación. Estos son unos artículos del doctor Ciro Isono y del doctor Iris Hoshi, publicados en Anestesia y Analgesia del 2012, en el cual hacen una revisión amplia del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pueden tomar la referencia y las implicaciones en la obesidad. El estudio ideal para diagnosticar síndrome de apnea obstructiva del sueño es la polisomnografía. El objetivo es tratar de establecer el índice o episodios de apnea y hipopnea que tiene el paciente para determinar si es un síndrome de apnea obstructiva del sueño moderado o severo. Yo en realidad no uso la polisomnografía de rutina. ¿Por qué? Porque a mí generalmente los pacientes me llegan a veces hasta 3 días antes de la cirugía. Además, la polisomnografía es un estudio engorroso, es costoso, el paciente tiene que dormir fuera de su casa y generalmente no alcanza uno a hacerles el estudio. Yo estoy utilizando los cuestionarios. Hay 3 cuestionarios para evaluar y para diagnosticar síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son el de Berlín, el de la ASA y este, que es el favorito mío, es el cuestionario de Stock-Ban, descrito por el doctor Francis Chung, en el cual tiene 8 interrogantes nada más. Y la evidencia ha demostrado que tiene una sensibilidad para diagnosticar síndrome de apnea obstructiva del sueño de moderados a severos entre un 92 a un 100%. 2 más respuestas nos hablan de que el paciente tiene algún grado de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Más de 4 respuestas nos dicen de que el paciente tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño severo. ¿Ok? Siguiente. Podemos utilizar este test para relacionar también otros parámetros que nos puedan orientar hacia el paciente de difícil ventilación, como son el índice de masa corporal, obviamente, si el paciente tiene barba, si es anciano, si es un roncador que va asociado a esto, porque te quiere decir que el obeso tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, y en los pacientes edéntulos. Más de 2 puntos te indican de que el paciente posiblemente tiene una problemática en la intubación. Pero vean, todo esto es subjetivo. No hay nada en la evidencia que te demuestre o que te diga, este paciente me va a costar trabajo la ventilación, solo esto. La maniobra de Müller. La maniobra de Müller es una maniobra descrita por los otorrinos, la estamos usando en anestesia para ver el grado de obstrucción. Solo tienes que saber hacer fibrobroncoscopia, la puedes hacer en la consulta preanestésica. Yo cuando tengo un paciente obeso y veo que tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño severo y parámetros además de intubación difícil, yo mando bajo al fibro y le hago la fibro ahí en el consultorio y trato de establecer el grado de obstrucción. Si el paciente ya lo tengo en la sala, por ejemplo, porque a veces ya el paciente tú lo tienes acostado, tú le puedes hacer la fibro inmediatamente, lo sedas un poco y le haces la fibro con el paciente sobre la mesa de operaciones y estableces el grado de obstrucción. El objetivo es tratar de colocarte a nivel retropalatino para visualizar las estructuras de la hipofaringe y la orofaringe. Le dices al paciente que haga una inspiración profunda y le tapas la boca y la nariz. La presión negativa que se va a desencadenar adentro te va a marcar el grado de colapsabilidad de la vía aérea del obeso. Este es un estudio normal, este es un estudio con una obstrucción moderada en el cual ya vemos que las paredes de la faringe, la lengua y el paladar blando te están obstruyendo moderadamente la vía aérea. Y esto es un estudio con una obstrucción de más del 90%. Entonces, cuando ustedes tengan dudas en un paciente en el cual ustedes digan, ¿será que lo voy a poder ventilar si lo induzco? Háganle la maniobra de Müller y es lo único que lo va a sacar de dudas. Si ven una obstrucción de más del 90%, no le hagan la inducción anestésica. Intúbenlo despierto con el dispositivo que ustedes mejor sepan utilizar. Podemos utilizar la tecnología también. Hoy en día se habla de la ecografía para diagnosticar vías aéreas difíciles. La doctora Viviana es pionera en eso. Están haciendo mediciones de la grasa retrotraqueal y pretraqueal para ver qué cantidad de grasa empieza a producir alteraciones en la vía aérea. Podemos utilizar la tomografía computarizada en tercera dimensión, que ya la tenemos disponible aquí en Barranquilla. El equipo se llama el Galileo y es la tecnología del Combin Scan. Es una tomografía de rayo con cortes de 0.3 milímetros en tercera dimensión, en el cual usted puede
a usted le entregan el estudio en un disco, usted lo mete en su computador y puede en su computador navegar en la vía aérea, te da opciones de dibujar la vía aérea de diferentes colores. La siguiente, te puedes girar la vía aérea y colocarla arriba, abajo, mirarla desde abajo, rotarla 180 grados, es un estudio fantástico. La siguiente, puedes colocar el cursor en cualquier punto de la vía aérea y te da la medición exacta de la vía aérea. Entonces hoy en día se están haciendo ya estudios con la tecnología del Combin Scan para determinar el grado de obstrucción de síndrome de apnea obstructiva del sueño. La siguiente, lo importante es que tú mandes un estudio que tú lo sepas interpretar y que le saques provecho. Este es un resumen de las guías de la ASA para el manejo perioperatorio de los pacientes que tengan un diagnóstico sugestivo de síndrome de apnea obstructiva del sueño o un síndrome de apnea obstructiva del sueño ya confirmado. Lo que recomiendan es estubar completamente despierto, dar suplemento de oxígeno si hay desaturación. El CPAP, hay controversia sobre el uso del CPAP perioperatorio. Si el paciente lo viene recibiendo desde antes, sí es mandatorio colocarle el CPAP enseguida al paciente. Pero si el paciente no lo venía recibiendo y tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo que recomiendan es colocar CPAP o incluso BiPAP o ventilación no invasiva si el paciente presenta desaturaciones a pesar de que lo tienes con un suplemento de oxígeno por máscara facial. Otro es considerar el uso de analgesia a base de no opiáceos o ahorradora de opiáceos, como hoy en día estamos hablando de la ketamina, de la pregabalina, del sulfato de magnesio como coayudantes en la analgesia multimodal para evitar el uso de dosis altas de opiáceos que en el paciente obeso nos van a deprimir. Y evitar la posición supina en la sala de recuperación para evitar que la lengua pues obstruya a estos pacientes y hagan hipoxia. La siguiente. Este es un paciente de la clínica, este es un paciente ultraobeso. La siguiente. Esta es una paciente americana que nos llegó al servicio de cirugía laparoscópica. Era una paciente que además de predictores de vía aérea difícil, porque una paciente tenía 43 de circunferencia de cuello, tenía una distancia tiromentoniana corta, boca pequeña y tenía un Malampati 4. Esta paciente, además a la maniobra de Müller, tenía una obstrucción del 90% de la vía aérea, tenía un síndrome de apnea obstructiva del sueño severo. La paciente, yo le estaba haciendo la consulta y se me estaba durmiendo casi ahí. Entonces, esta paciente yo no corrí riesgo, es una paciente que yo le hice una intubación vigil programada con anestesia local con fibrobroncoscopio, que es lo que yo generalmente uso en cirugía programada y vía aérea difícil. En cambio, miren este paciente. Este es un paciente ultraobeso según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es un IMC mayor de 70. Sin embargo, es un paciente que a pesar de su obesidad, es un paciente que no tenía parámetros de vía aérea difícil y a la maniobra de Müller no tenía una obstrucción severa. Por lo tanto, este es un paciente que se le hizo una inducción anestésica sin problema y lo intubamos sin ningún problema, se dejó ventilar perfecto. La siguiente. En el cuestionario que le hice a los colegas en Colombia, yo les preguntaba, si usted predice una vía aérea difícil o si el paciente le llega a la consulta con una vía aérea difícil, ¿usted le induce la anestesia para acceder a la vía aérea o lo intuba despierto? El 54% me contestó que ellos inducían la anestesia a pesar de que habían diagnosticado una vía aérea difícil. Y el 46% me dijeron, no, yo mejor lo intubo despierto, con fibro o con un videolaringoscopio. ¿Qué dicen las publicaciones, la evidencia? La evidencia dice que si usted tiene un paciente con una vía aérea difícil ya predicho, usted no la debe subestimar, ni debe subestimar al colega porque no lo pudo intubar. Esa es una vía aérea difícil y más en un obeso, usted debe programarle una intubación vigil bajo sedación y anestesia local con el dispositivo que usted mejor maneje. ¿Qué hacemos nosotros en la clínica cuando tenemos dudas con la vía aérea? Ya les dije qué hacía cuando tenía dudas con la ventilación, ¿ok? La maniobra de Müller. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos dudas con la vía aérea? Yo hago una previsualización antes de anestesiar al paciente ahí sobre la tabla de operación, bajo anestesia local y sedación, trato de visualizar las estructuras de la orofaringe y establecer el CORMAC del paciente. Si yo veo que el paciente tiene un CORMAC 1, un CORMAC 2, incluso hasta un CORMAC 3, yo me atrevería a inducir la anestesia. Generalmente la induzco. Si tengo un CORMAC 4 y si está asociado a síndrome de apnea obstructiva del sueño, yo a este paciente no le induzco la anestesia. Yo a este paciente simplemente le hago una intubación despierta, vigil, bajo sedación. Ahora, ¿cuál es el dispositivo ideal para intubar a los pacientes obesos? Fibrolaringoscopio, videolaringoscopio, el que usted tenga mejor entrenamiento. Hoy en día se está metiendo de lleno los videolaringoscopios porque tienen una curva de aprendizaje muy rápida, son más económicos
que el fibrolaringoscopio. Lo importante es, independiente del dispositivo óptico que usted sepa utilizar, siempre tienes que tener a la mano en pacientes de vía aérea difícil obesos un dispositivo de rescate de la vía aérea de la ventilación, como son las máscaras laringeas, preferiblemente las máscaras laringeas de intubación, el RQ y la Fast Track. Le preguntábamos en Colombia, para los que no están o para los que están aprendiendo a hacer fibro, ayer en los talleres pues veía gente que de pronto se sentían incómodos porque todavía no están diestros en el fibro, no se sientan mal, vean, esto es en toda Colombia, Bogotá, Medellín. Le pregunté con respecto a sus competencias, ¿cómo se consideran ustedes diestros con respecto al uso del fibrobroncoscopio en vías aéreas difíciles, en obesos? El 34% todavía están novatos. Solo el 23% se consideran expertos con más de 40 fibrobroncoscopias y un 80% de éxito. O sea, que estamos en una curva de aprendizaje con la fibrobroncoscopia y la idea es que cada día hagamos más fibrobroncoscopias para que tengamos mayor éxito, porque por lo menos para mí yo lo considero el dispositivo ideal en vía aérea difícil programada, ojo, no de urgencia. Entonces, si me preguntan, videolaringoscopios o fibrobroncoscopios, nosotros en la clínica tenemos 7 años de experiencia con el fibrobroncoscopio, por lo tanto para nosotros es el dispositivo ideal. Eso no quiere decir que es el gold estándar, ¿ok? Siguiente. La siguiente, por favor. Miren este paciente. Este es un paciente ultra obeso, 240 kilos. Pon el video. Este paciente, teníamos dudas sobre la vía aérea, porque tenía un Cormac 3. Tenía un síndrome de apnea obstructiva del sueño leve, a pesar de su obesidad. Por eso le decidimos hacer la inducción anestésica. Yo siempre, el doctor Insignares y yo, o la doctora Viviana, siempre que tenemos una vía aérea difícil, entramos mínimo 2. Sobre todo si es un obeso. Si es un paciente eutrófico, de pronto uno entra solo. Pero en los pacientes obesos no. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros al paciente lo anestesiamos. ¿Ok? Cuando tenemos... Por ejemplo, él tenía un Cormac 3, yo me arriesgué, pero me fui de una vez con el fibrobroncoscopio para no maltratar la vía aérea. Lo importante es que cuando usted hace fibrobroncoscopio en un paciente obeso, usted tiene que ser rápido, no se puede demorar mucho. Miren ahí, yo ahí me demoré más o menos 45 segundos, o sea, sin estrés, quité el fibro, ahora van a ver el paciente se empieza a desaturar inmediatamente, antes de que el doctor Insignares le haga la primera ventilación. Por eso siempre traten de entrar con un compañero. En el paciente obeso, la fibro dormida, tienen que hacerle las maniobras de permeabilidad de la vía aérea, que tratando de subluxar o jalar el maxilar anteriormente para que le pueda tener algo de visualización, porque generalmente todo se tiende a colapsar. Miren ahí. Él va a dar la primera ventilación apenas. Ahí va a salir la carnografía. Ya el paciente empieza a desaturarse. Ya un menos de 45, eso es un tiempo real, pues, igual. Empezamos a hacer la primera ventilación, ya la saturación va para abajo, ¿ok? Porque ellos tienen mala reserva. Y eso que nosotros este paciente lo reclutamos, le dimos oxígeno al 100% y le hicimos CPAP de 10 durante la inducción anestésica, que es lo que se recomienda. La siguiente. Entonces, ¿cómo ventilar al paciente obeso? Durante la inducción se recomienda posición en rampa, oxígeno al 100% durante 5 minutos, CPAP o PIP de 10 centímetros de agua y maniobras de capacidad vital o maniobras de reclutamiento. ¿Cómo consigues las maniobras de reclutamiento? Le pides al paciente que haga inspiraciones a capacidad pulmonar máxima y lo hace frecuentemente durante 3 a 5 minutos. De esta manera lo reclutas y poniéndole el PIP de 10. En estos dos artículos del doctor Gander y del doctor Pelosi, pues hablan sobre la importancia del uso del PIP y del CPAP y de las maniobras de reclutamiento durante la inducción en el paciente obeso. En Colombia los anestesiólogos, el 36% no están reclutando a los pacientes. El 37% en la encuesta me contestaron que dan oxígeno al 100% más maniobras de capacidad vital. Con esto solo el paciente, usted le prolonga la apnea, pero lo ideal es esto, lo estamos haciendo el 5%. CPAP más PIP más maniobras de capacidad vital más oxígeno al 100%. La siguiente. Esta es la posición ideal, posición anti-Trendelenburg. La posición de olfateo que uno coloca en los individuos eutróficos no es la más adecuada para ventilar ni para permeabilizar una vía aérea en el paciente obeso. Lo ideal en el paciente obeso es la posición en rampa. Usted pone almohadas debajo de la región interescapular para elevar el tórax del paciente y posteriormente empieza a poner roscones o almohadones hasta elevar la cabeza y horizontalizar el conducto auditivo externo con la horquilla external. Esta es la posición ideal.
tanto para mejorar las condiciones de intubación como de ventilación. Entonces, en conclusión, si el paciente es obeso, póngale almohadas, y si es más obeso, póngale más almohadas. Miren este paciente, ultra obeso también. Este es un paciente que, a pesar de su obesidad, era un paciente que tenía una vía aérea fácil y no tenía síndrome de apnea obstructiva del sueño, increíble. Por lo tanto, es un paciente que yo le induje la anestesia, la siguiente, se dejó ventilar sin ningún problema. En cuanto al algoritmo de la ASA de vía aérea difícil, vámonos al punto 3, donde dice: considerar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones básicas de este manejo. ¿Qué pasa en el obeso aquí? Aquí dice, el algoritmo te dice intubar despierto o intubar tras la inducción de la anestesia. Ya yo les di la clave para que ustedes sepan cuándo van a hacer esto o cuándo van a hacer lo otro. Técnica no invasiva de intubación inicialmente. Esto es cuando el paciente te llega con el antecedente que no lo pudieron intubar con ningún dispositivo ni con un fibro. Entonces, este paciente puedes inicialmente tomar como abordaje un acceso quirúrgico de la vía aérea. Y este último punto, mantenimiento de la ventilación espontánea, que en la cual te la recomienda el algoritmo, en los pacientes eutróficos, en el paciente obeso yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque un paciente, o sea, tú cuando decides anestesiar a un paciente, porque estás seguro que lo vas a poder ventilar y lo vas a poder por lo menos intubar. Perdón, intubar o por lo menos ventilar, ¿ok? O sea, si no estás seguro, intúbalo despierto, pero tú no puedes, por el temor de que si no lo puedo intubar, lo despierto y lo mantienes en ventilación espontánea, tú no tienes las condiciones óptimas para intubar ese obeso y vas a fracasar. La siguiente. Si nos vamos a este punto aquí, el algoritmo dice fracaso inicial, entonces dice: a partir de este punto considere pedir ayuda, recuperarla a ventilación espontánea y despertar el paciente. Esto suena bonito, pero de aquí a que suceda esto, despertar el paciente en un obeso, el paciente, si usted lo relajó, generalmente uno nunca hace una inducción con propofol y succinilcolina. Uno generalmente usa Dormicum o usa fentanilo, remifentanil en infusión, propofol y succinilcolina. Si usted no puede intubar al paciente en el primer intento, menos lo va a poder intubar de pronto en el segundo y el tercero, porque la succinilcolina tiene una acción corta. Y después este paciente no lo va a poder ventilar. Entonces, ojo con esto, cuando usted decida inducir al paciente, tiene que relajarlo bien. Yo tengo 5 años que no uso succinilcolina en un paciente obeso. En cirugía programada, ojo, que no tenga estómago lleno, no uso la succinilcolina. Tengo 5 años. ¿Por qué? Porque me garantiza de que si yo por lo menos no voy a poder intubar al paciente, por lo menos lo voy a poder ventilar. Y las principales causas por las cuales un paciente obeso no se puede ventilar, generalmente es porque usted no lo tenía en un plano de relajación adecuado, o porque el paciente tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño severo y usted lo indujo, cometió un error, no debió inducirlo. La siguiente. Entonces, repasando aquí, esto es igual en el paciente obeso. Dice, usted hace la laringoscopia directa, se intuba, pues todo el mundo está feliz. Si falla la intubación, plan B, introduzco un dispositivo supraglótico, preferiblemente una máscara laríngea de intubación. Si la ventilación mejora, usted confirma y trata de pasar un tubo a través de la máscara laríngea con un fibrobroncoscopio. Si falla la oxigenación, usted revierte a máscara facial y cánula de Guedel. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar la posibilidad de que usted puso mal el dispositivo supraglótico. Y un dispositivo supraglótico mal puesto tampoco puede ventilar al paciente. Entonces, si mejora la oxigenación, pues dice, posponer la cirugía y tratar de despertar al paciente. Si falla la oxigenación, pasa el plan B nuevamente. O sea, trata de poner la máscara laríngea para ver si era un error de que no la habías puesto bien en la primera oportunidad. Si no mejora la oxigenación, si mejora la oxigenación, pues tú despiertas al paciente. Si no mejora, entonces estás en un lío, porque estás en un acceso, estás en una urgencia de la vía aérea y el objetivo sería un acceso quirúrgico de la vía aérea. Aquí, ok, bueno, déjalo, la siguiente, por favor. Entonces, esto es lo ideal, que usted tenga un dispositivo supraglótico de intubación y tenga un fibrobroncoscopio, porque este te garantiza la ventilación y este te garantiza el 100% de la intubación. Igual este solo te puede ayudar, o sea, todos sabemos que la Fastra tiene una alta probabilidad de intubación, más del 96%, pero hay un porcentaje que no, y a veces no pasa. Hace el mil maniobras y se te va para el esófago. Entonces, con el fibrobroncoscopio tú vas a garantizar que el paciente va a tener un 100% de seguridad de que vamos a acceder a la vía aérea. La siguiente. Lo importante es que después del momento de calor y de estrés, nosotros encontremos
el camino la tranquilidad y el camino seguro para nuestro paciente y para nosotros. Ya por último, estas son las guías de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, la Sociedad Mundial de Vía Aérea Difícil, donde catalogan a los pacientes, los estratifican en de bajo, de mediano y de alto riesgo. Los pacientes obesos, considerados de alto riesgo, aquí el algoritmo dice, la pregunta clave ¿es seguro remover el tubo? Sí, intube despierto. Esto es lo que yo trato siempre de hacer en los pacientes obesos. O si el paciente me costó mucho trabajo la intubación, yo lo trato de despertar también y trato de extubarlo lo más despierto, pero puedo hacer esto. Poner una máscara laringea, deslizarla detrás del tubo y dejarla ahí. Cosa que ante cualquier eventualidad, al sacar el tubo, usted por lo menos pueda ventilar al paciente. Otra es la técnica del remifentanil para bloquear los efectos adversos que te pueden producir el tubo, como un laringoespasmo al extubar al paciente. Y en un paciente que fue de una vía aérea difícil, estamos en un lío, ¿verdad? Entonces utiliza dosis bajas de remifentanil para que el paciente tolere el tubo y el despertar sea suave. Y otro es dejar un intercambiador en la vía aérea. Usted pone anestesia local, lidocaína, al 1% o al 2% transtraqueal por el tubo, desliza el intercambiador, despierta el paciente y le deja el intercambiador. No le va a molestar porque usted le puso anestesia tópica transtraqueal. Y de esta manera, si no pasa nada, le sacas el intercambiador. La siguiente. Lo importante entonces al final es que siempre debemos trabajar en equipo. El cirujano siempre se gana la fama de que es el que se ensucia del paciente. En la vía aérea difícil generalmente nosotros estamos solos, ellos generalmente se salen de la sala, incluso hay que comprometer al cirujano cuando tenemos una vía aérea difícil, informarle lo que vamos a hacer y tratar de trabajar en equipo. Mil gracias.